tenemos que encontrar la solución general de esta ecuación diferencial. Vemos que es de segundo orden porque esta es la máxima derivada, la segunda derivada específicamente. Y vemos que es lineal porque tanto la derivada como la variable dependiente y es de grado 1. Entonces debemos de asumir que sea x o la t como las variables independientes, ¿no? Pero bueno, en este caso se le maneja de una sola variable independiente, entonces vamos a utilizar la letra t como la variable independiente. Entonces quiere decir que y depende de t, la y' depende de t y la y' depende de t. Entonces nosotros tenemos que recordar la propuesta de solución que satisface este tipo de ecuaciones diferenciales. En este caso es y, esto es igual a Euler elevado a la RT. Esta propuesta, esta ecuación se va a sustituir a nuestra ecuación diferencial que vemos que es homogénea porque en el lado derecho la igualdad es 0. Bueno, en este caso se va a sustituir este elemento por acá, pero también va a sustituirse la segunda derivada de esta propuesta. Pero para obtener la segunda derivada de esta propuesta debemos de conocer la primera derivada de esta propuesta. Entonces será y'. Por lo tanto, nosotros debemos de saber cuál es la derivada de Euler elevado a la RT. Bueno, en este caso nosotros vamos a utilizar el modelo de las derivadas exponenciales. La derivada con respecto a θ de Euler elevado a la g de θ, esto es igual a g' de θ multiplicado por Euler elevado a la g de θ. Quiere decir que g de θ es el exponente de Euler, mientras que la g' de θ es la derivada del exponente de Euler. Entonces esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Por lo tanto aquí, esto tenemos que derivarlo con respecto a t. RT se va a derivar con respecto a t, ya sabiendo que la R es una constante y la t es la variable independiente, entonces la derivada de RT con respecto a t nos da R. Entonces simplemente nos da R multiplicado por Euler elevado a la RT. Entonces es la g' de θ, bueno, la derivada del exponente de Euler y este es el exponente de Euler. Entonces nosotros ya encontramos la primera derivada. Entonces ahora para obtener la segunda derivada ya debemos obtener la primera. Pues ya la tenemos. Entonces la segunda derivada no es otra cosa más que la primera derivada de la primera derivada. Por lo tanto, aquí tenemos una constante. Ya dijimos que la constante es la R. Entonces yo tengo una constante multiplicada por una función. Cuando vayamos a derivar una constante por una función, la constante la dejamos quieta y abrimos paréntesis y nosotros vamos a derivar Euler a la RT con respecto a t. Bueno, es básicamente lo mismo de acá. Entonces aquí simplemente vamos a derivar el exponente de Euler con respecto a t y eso nos da R multiplicado por Euler elevado a la RT. Es decir que hemos repetido este modelo y ahora nosotros podemos simplificar esta segunda derivada. Más por más nos da más, R por R nos da R cuadrada y por Euler a la RT nos da R cuadrada Euler a la RT. Y ahí lo tenemos. Entonces con estos tres elementos, bueno específicamente estos dos, los vamos a sustituir a nuestra ecuación diferencial original. Entonces, si decimos que la y' es R cuadrada Euler elevado a la RT, todo esto menos 256 veces y, que y es esto, Euler elevado al RT, y todo esto es igual a 0. Entonces aquí nosotros ya sustituimos estos dos elementos por aquí, por lo tanto aquí nosotros podemos factorizar Euler al RT, vemos que están repetidos, es decir que nosotros vamos a deshacernos de ese elemento. Entonces tenemos Euler elevado a la RT que estará multiplicado por, si vamos a extraer Euler a la RT de este primer término, su factor restante es R cuadrado. Y si vamos a extraer Euler al RT de este segundo término, su factor restante es menos 256. Y todo esto ya cerrando paréntesis igual a 0. Y al final de cuentas este por este nos da todo esto y este por este nos da todo esto. Entonces la factorización es correcta. Por lo tanto ahora sí ya nosotros podemos deshacernos de Euler elevado a la RT, es decir, despejar el paréntesis. Por lo tanto esto se está multiplicando, se pasa al otro lado a dividir. Entonces tenemos R cuadrada menos 256, esto es igual a 0 sobre Euler elevado al RT. 0 entre Euler elevado al RT nos da 0.
Entonces tenemos r cuadrada menos 256 y todo esto es igual a 0. Lo que acabamos de obtener es el polinomio característico y hay que encontrar las raíces de ese polinomio característico. Pues básicamente aquí este polinomio característico es de segundo grado, es decir que tiene la forma ar cuadrada más br más c igual a 0. Ustedes pueden resolver las raíces, o más bien encontrar las raíces mediante la chicharronera de esta forma. O bueno, la chicharronera es lo mismo que la fórmula general, pues. Y entonces, esa es una forma, ¿no? La otra es utilizar el método de los despejes. Como es uno y dos términos, es decir, un binomio, se puede hacer el despeje de r cuadrada, o más bien de las r's. Y aparte, como es un binomio de grado 2, entonces es una ecuación cuadrática. Por lo tanto, vamos a encontrar dos raíces. Entonces, tenemos que despejar r cuadrada. Vemos que 256 está restando y lo pasamos al otro lado a sumar. Es decir, que pasa positivo. Por lo tanto, tenemos r cuadrada, esto es igual a 256. Y ahora, para despejar r, pues esta potencia 2 se pasará al otro lado como raíz cuadrada. Pero como es una ecuación cuadrática igual a 0 y como tenemos que encontrar dos raíces, ¿sí? A la vez de que se pasa a raíz cuadrada, también va a tener dos soluciones. Entonces tenemos raíz 1,2, esto es igual a más menos, es decir que también va a tener dos soluciones, una positiva y una negativa de la raíz cuadrada de 256. Entonces, generalmente la raíz 1 es positiva y la raíz 2 es negativa. Entonces ahí ya también sabiendo que la raíz cuadrada de 256 da 16, entonces la raíz 1, esto es igual a más 16, y la raíz 2, esto es igual a menos 16. El 16, pues básicamente es la resolución de la raíz cuadrada de 256. Y nosotros tenemos raíces reales diferentes. Entonces vamos a encontrar la solución general que va a satisfacer este tipo de ecuaciones diferenciales cuando se traten de raíces reales diferentes. En resumen, hemos obtenido este polinomio característico y estas son las raíces del mismo. Entonces la fórmula de solución general que satisface este tipo de ecuaciones diferenciales con raíces reales diferentes es y, esto es igual a C1 Euler elevado a la R1 por T más C2 por Euler elevado a la R2 por T. Ya sabiendo que la variable T es independiente y la Y es dependiente, C1 y C2 son constantes arbitrarias. Entonces simplemente vamos a sustituir las raíces por aquí, a esta forma de solución general. Tendremos Y, esto es igual a constante 1 por Euler elevado a la raíz 1, que es 16, multiplicado por T. Todo esto más constante 2 por Euler elevado a la raíz 2, que es menos 16. Y todo esto multiplicado por T. Hemos obtenido la solución general que satisface esta ecuación diferencial. Terminamos el ejercicio.